Mateos 24, capítulo 37. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. El libro de San Mateos 24, 37. Cuando lo haya encontrado, glorifique el nombre de nuestro Dios. Voy a leer el 37 y en el 38 nos unimos. La palabra del Señor dice, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Dice la palabra, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, todo unido. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Vamos orando. Buen Dios que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, una vez más hemos leído tu palabra y pedimos, Señor, de tu ayuda. Pedimos, poderoso Dios, un respaldo. Pedimos, Padre, una protección desde los cielos, Señor, para poder hablar tu palabra, para poder leerla, para poder explicarla. Ayúdanos. Sin tu ayuda no somos nada. Sin tu ayuda nada podemos hacer. Solo pedimos, Padre, que tengas misericordia y te dignes en ayudarnos. Nos cubrimos con tu sangre poderosa y sea de grande bendición. Aleluya. Bien, hermano, tome asiento. La palabra del Señor en el libro de San Mateo 24, 37 dice la Biblia, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Palabra de alerta en esta hora, en este día, una vez más, para todo el pueblo, aún para el creyente. La palabra del Señor dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Podemos ver, hermanos, que en el tiempo, ¿verdad?, cuando Dios le habla a Noé que construyese un arca, Noé obedeció a la voz de Dios. Noé obedece el llamado que Dios le había encomendado, que Dios había hecho en la vida de Noé. La Biblia dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Todos podemos alcanzar a entender, ¿verdad?, lo que hemos leído, la palabra del Señor, cómo sucedió en los tiempos de Noé, cómo se dio en los tiempos de Noé, qué fue lo que pasó en los tiempos de Noé. Aún Noé, ¿verdad?, dice la Biblia que se le da una orden y Noé obedece aquella orden, el cual construyera una arca, el cual hiciera una arca, porque la maldad había subido hasta la presencia de nuestro Dios y Dios había determinado acabar con la humanidad, acabar con el ser humano, acabar, hermano, con lo que Dios había hecho. La Biblia dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. A una gente, ¿verdad?, cuando Noé estaba construyendo aquella arca, la Biblia dice que Noé estuvo construyendo aquella arca 120 años. Y aún Noé ahí, ¿verdad?, hablándole a la humanidad, hablándole al ser humano, hablándole a la gente, ¿verdad?, que
Dios iba a enviar un diluvio. Aún parecía ser que a Noé lo tomaban como loco. Aún parecía ser que la gente ignoraba la vida de Noé. Hermano, pero llegó un día el cual se tenía que cumplir la orden de parte de nuestro Dios. La Biblia dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Aún la gente hacía y deshacía. Aún la gente, verdad, se deleitaba en el mundo. Aún la gente, verdad, hermano, en el mundo hacía lo que bien le parecía hacer. La Biblia dice, verdad, que se casaban. Y la Biblia dice que comían, bebían. Hermano, hasta llegar el tiempo en cual se tenía que cumplir la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice, ¿verdad? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Ahora la gente bebía, comía. Ahora la gente disfrutaba. Ahora la gente hacía, deshacía, hermano. Pero al llegar al extremo en que un día la palabra se tuvo que cumplir. La palabra del Señor, ¿verdad?, se cumplió tal y como estaba escrita. Lamentablemente la gente empezó a creer cuando empezó a ver, hermano, cuando el agua la tenían a la rodilla, a la cintura, día y noche estaba cayendo la lluvia y no dejaba de caer. Ahora la gente se empezó a preocupar entre más y más y más hasta llegar al extremo en que empezaron a verse unos a otros dónde tenían el agua, hasta dónde estaba el agua, ¿verdad? Hermano, puedo pensar que aquella gente al verse en la desesperación pudo acercarse al arca, pero el arca ya se había cerrado. El arca, el Altísimo Dios ya la había cerrado. Aún pudieron llegar y tocar, golpear el arca, pero aún no podía hacer nada. Aún a la gente se le predica la palabra hoy en día. Aún a la gente se le habla la palabra y la gente pareciera ser que no, como que si no le anunciara nada. Aún pudieran tomar como a loco a los que predican la palabra. Hermano, como en los tiempos de Noé, la Biblia dice, ¿verdad?, que así va a suceder. Aún la palabra sigue siendo anunciada y aún el pueblo del Señor no ha dejado de anunciarla. ¿Por qué? Porque es palabra de nuestro Dios, la cual se ha ordenado que se siga predicando la palabra. Bueno, va a llegar el tiempo, hermano, en que la palabra ya no va a existir. Ya no va a haber quien le predique la palabra. Ya no va a haber quien le anuncie el evangelio. Ya no va a haber quien pueda orar por aquel enfermo. Ya no va a haber quien pueda pedir por la humanidad. El tiempo se va a acabar. El tiempo se va a terminar. La Biblia dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, dice la Biblia, a todos. Hasta que vino el diluvio y acabó con la generación. Hasta que Dios envió el diluvio y acabó con el ser humano. Y no entendieron. Miren, hermano, hoy en día a la humanidad se le predica la
salvación y aún no han querido entender. Aún la palabra se les sigue anunciando para todo aquel que desee oírla, recibirla, escucharla. Un día los que cantaban ya no van a cantar. Un día los que predicaban ya no van a predicar, porque la puerta se cerrará. Hoy en día la puerta está abierta. Hoy en día el Señor sigue esperando a todo aquel que reciba la palabra, que atienda el llamado. Hoy, hermanos, la palabra no se cansará el pueblo del Señor mientras nuestro Dios no venga de anunciarla cada día. Podemos ver, hermanos, otro pasaje bíblico como ejemplo. Dice: así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían. Otro de los ejemplos que echamos en la Biblia, que aún también fue acontecido en aquellos tiempos. La Biblia dice: así como sucedió en los días de Lot, que hacía aquella gente, la maldad también se había extendido sobre la tierra. La maldad también se había multiplicado con el ser humano hasta llegar hasta la presencia de nuestro Dios. Sodoma y Gomorra, donde una ciudad era depravada en hacer el mal, pero Dios había hallado un gusto en aquella ciudad. Aleluya. Dice la Biblia: así como sucedió en los días de Lot, comían y bebían. Aún la gente gozaba, aún la gente bebía, comían, hacían lo que querían, vendían, compraban, hermano. Bueno, cuántas cosas hacían, hermano, y a Dios no le agradaba. Aún ante la presencia de nuestro Dios era desagradable. Pero Dios había echado gracia en la vida de Lot. Cuando pone la mirada en Lot, como la ha puesto en cada uno de nosotros, como la ha puesto en el ser humano, en nuestros hermanos, el cual nos encontramos en este lugar, en esta hora, sirviéndole a un Cristo de poder. Miren, hermano, Lot había echado gracia ante la presencia de nuestro Dios. En aquella ciudad de Sodoma, donde la maldad se había extendido, donde la maldad se había multiplicado, Dios ha hecho gracia en aquel hombre justo. Dios ha echado gracia en usted, en mí, en cada uno de los que nos encontramos en este lugar. De donde nos sacó el Señor, de donde extendió su mano poderosa para sacarnos de aquel lugar y traernos a un lugar especial donde se alaba y se glorifica su poderoso nombre. ¿A dónde estábamos? ¿Quiénes éramos antes? Éramos aquellos hombres que aún hacíamos el mal, pero por su infinita misericordia Dios extendió su mano de poder y nos saca de aquel mundo perdido para ponernos en un lugar como este, para que podamos servir, para que podamos adorarle y bendecirle, para que podamos anunciar las buenas nuevas de salvación. Miren, hermano, el Señor hacha gracia en la vida de Lot. Dice: así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Amén. Aún podían hacer lo que ellos querían, ¿verdad? Pero ante la presencia de nuestro Dios era desagradable. Aún quizás se preocupaban en amontonar, en hacer bienes, en tener bienes, en hacer riqueza, pero no se acordaban del Creador, no se acordaban
la maldad se había multiplicado, pero Dios halló gracia en la vida de Lot. Ejemplo hallamos en la vida de hoy en el pueblo del Señor. Si Dios halló gracia en tu vida, sigue cultivando tu vida. Si Dios halló gracia en el anciano, pues sigue cultivando tu vida. Si Dios halló gracia en el joven, sigue hacia adelante, no te quedes. Si Dios halló gracia aún en los niños, sigan sirviendo a nuestro Dios. No retrocedamos hacia atrás. Miren, hermanos, Dios es real, Dios es poderoso. Hoy hablando a nuestras vidas, hoy hablando al pueblo que no ha querido nada con Dios, hoy hablando al ser humano, porque el tiempo se va a acabar, el tiempo se va a terminar. Va a suceder como en los días de Noé, como en los días de Lot. Por eso el Señor le dice a Lot: escapa por tu vida. Una palabra de alerta aún para el pueblo y para todo aquel que no ha querido nada con nuestro Dios. A Lot le decía: Lot, escapa por tu vida, no mires tras ti. Miren, hermano, y escapa por tu vida. Era una orden que a Lot se le había dado, se le había encomendado, se le había puesto en su mano. Escapa por tu vida. Hoy, hermano, los días para el pueblo del Señor vienen difíciles. Hoy en día para el pueblo del Señor vienen tiempos peligrosos. Y pareciera ser, ¿verdad?, que el tiempo nos encierra. Hoy para el Hijo de Dios vienen tiempos en los cuales tendrás que luchar, pero escapa por tu vida. Así como el Señor le dijo a Lot, escapa por tu vida. Hoy nos dice a nosotros, hoy nos habla a nosotros y nos dice: escapa por tu vida, pueblo. Escapa por tu vida, hijo. No mires hacia atrás. Lot, hermano, obedece a la voz. Lot obedece al llamado. Lot pone atención al llamado el cual Dios le había hecho. Hoy, hermano, Dios nos habla día tras día. Hoy Dios nos habla todos los días. Aún vienen predicadores anunciando la palabra. Aún vienen predicadores tendiendo el mensaje. Voz de alerta y dice: escapa por tu vida. Dios es tan bueno. Dios como es tan grande, hermanos, que aún la palabra sigue llegando a nuestras vidas. Miren, hermanos, no nos vaya a pasar como la mujer de Lot. La mujer de Lot caminó un tiempo, la mujer de Lot avanzó hacia adelante, pero se pudo ver acordado de lo que había dejado en casa, se pudo ver acordado de lo que tenía, y hermanos, volvió hacia atrás y la Biblia dice que se volvió estatua de sal. Por eso la palabra hoy a la cual recibía Lot: escapa por tu vida, no mires tras ti. Hermanos, es necesario seguir adelante, aunque la lucha sea fuerte. No desmayes, sigue adelante, pelea la buena batalla, echa mano de la vida. Que el que pelea por nosotros es el que peleó por Lot. El que pelea por nosotros es el que estuvo con Noé, el que estuvo con Abraham, el que estuvo con Job. Él no nos dejará solo, Él peleará por nosotros. Vale la pena, hermano, seguir adelante. Escapa por tu vida. Hoy vienen tiempos difíciles, escapa por tu vida. Bien, hermano, lo que yo no haya podido expresarle, Dios lo haga amplio en su vida. Dios lo haga amplio en el corazón. Dios lo haga amplio en el pueblo y sea de grande bendición.
Aleluya. Amén. Así dejamos el lugar a nuestro hermano.